¿Qué tal? Muy buenos días, muchachas. Me da mucho gusto verlas y conocerlas, aunque sea por segunda o tercera vez y por primera vez sobre todo, ¿verdad? Muchísimas a quien no conozco. Pero bueno, con el tiempo, pues vamos a ir conociéndonos poco a poco. Voy a hacer una breve presentación de mi persona porque, pues para ustedes soy un desconocido. ¿Quién es ese padre que viene ahí que nos mandaron? Bueno, mi nombre es Ricardo Guillermo de Alba Ramírez, completito, ¿verdad? Yo nací en la ciudad de Aguascalientes. Mi papá se llamaba Rubén y mamá Julia. De manera que, bueno, soy el tercer hijo entre 7 chamacos, ¿verdad? 6 hombres y una mujer. De manera que yo estoy ahí como en el sándwich, ¿verdad? Soy como el queso ahí en medio. Ya se nos murió un hermano, de manera que ahorita tengo ya 5 hermanos y mi hermana todavía está viva. A Dios gracias. Bueno, un poquito de la historia, brevemente así para que tengan una idea, porque se me van a empezar a preguntar. Y entonces aquí aprovecho para que de una vez tengan la información y no estar dándola de una por una, ¿verdad? Después de Aguascalientes yo conocí a la congregación gracias al padre Manuel Capetillo, que fue a Aguascalientes a hacer colecta, ¿verdad? De vocaciones. Y por ahí no sé cómo le hizo, el chiste es que contactó, pues llegó a la casa preguntando por ahí por los muchachos que estábamos en el Marista, que querían si había alguno que le interesaba el sacerdocio. Y mamá, pues muy devota, muy religiosita, pues empezó a platicar con él muy amablemente, lo pasó a la sala. Y cuando estábamos llegando nosotros de la escuela, de la primaria, estábamos en sexto de primaria, pues llegamos y nos encontramos con la sorpresa de que estaba ya el padre Manuel Manuel Capetillo, platicando con mi mamá en la sala, muy a gusto, amablemente los dos, felices de la vida. Y recuerdo que mi mamá nos gritó, muchachos, vengan, aquí tenemos una visita, hay un padre que quiere conocerlos. Y cuando yo oí eso, dije, caray, ¿qué anda haciendo este padrecito acá? No es que... Entonces ya fuimos a la sala y ya nos presentó muy amable, ¿verdad? El padre Manuel Capetillo, muy afable con su voz, y empezó a platicarnos de la congregación y que se iba a abrir una escuela apostólica, etcétera, etcétera. Y traía un manualito ahí, un folletito con fotografías y todo muy bonito. Pues nos entusiasmó a irnos a hacer una experiencia de preapostólica. Perdón, de preapostólica. Entonces, pues yo dije, pues a mí sí me gustaría. Y mi hermano Arturo dijo, también a mí, yo también me voy. Entonces digo, sin ningún compromiso, señor, no se apure. Está solamente en el verano, mientras están de vacaciones los muchachos, se trata de esto y esto y esto, que se interesen por el sacerdocio, en fin. Y ahí nos convenció de ir, pues a nosotros de chamaquillos, pues que nos interesaba todavía el sacerdocio. Ciertamente yo traía un poco la inquietud. Pero bueno, más nos entusiasmó jugar fútbol, ir de paseos, etcétera, porque nos planteó todo eso muy bonito. Bueno, ahí empezó la historia. Total que pasamos ese verano ahí en Guadalajara y la pasamos muy contentos, ¿verdad? Nos hicieron exámenes de todo, de aquí a ver gramática y matemáticas y todas esas cosas que uno reprueba. Y bueno, pues todo está bien. Bueno, pues el que quiera, pues prepárese porque puede ingresar a la escuela apostólica. Y bueno, pues ahí fuimos dos los que nos fuimos a la apostólica. Ya empezó ahí un poquito el conocimiento de la congregación. Total, hicimos ahí el bachillerato, es cierto, la secundaria y la preparatoria. Y cuando vino el término, pues había que decidir si mantenerse, ir con la congregación y ser el noviciado o pues hacer una carrera. Y yo me sentí, pues, me llamó mucho la atención. Realmente me impresionó mucho un libro que agarré de Conchita, que
Se trataba de la congregación de la Misión del Espíritu Santo y me llamó mucho la atención. El chiste es que, bueno, finalmente fui a dar el noviciado. Mi hermano Arturo, que ya murió, él no quiso, se fue de arquitecto ahí en Guadalajara con los jesuitas. Finalmente, bueno, empezó el noviciado y pues ya han causado uno, ¿verdad? En la vereda, pues ahí le siguió uno, ¿verdad? Finalmente, bueno, terminamos el noviciado, vino después el tiempo de filosofía, después la etapa apostólica, el ministerio, de magisterio, que lo hice también en Guadalajara. Finalmente fue a caer al teologado. Pero en el teologado ahí los superiores se les ocurrió que como traía orejas de burro me mandaron a Roma a estudiar para que me cortaran las orejas de burro, así dijo el padre Melesio, que era el superior general, que te corren esas orejas de burro que traes. Bueno, está bien, que me las corte. Y ahí voy para Roma. Y ahí, pues feliz estancia en Roma, porque es muy bonito, muy agradable, porque está uno pues en el corazón de del catolicismo, ¿verdad? Y empezaron los estudios en Roma, terminé la teología, hice la licenciatura en el Instituto Alfonsiano y terminados los estudios, pues todo iba bien. Resulta que entonces ya estaba el padre Manuel Castillo de superior general y un día visitó la casa de Roma con la intención de llevarse alguno para Alemania, porque en aquel entonces la casa de Alemania estaba empezando. Tenía como un año que se había fundado la primera comunidad allá en Alemania. Entonces, pues ahí se le ocurrió hacerme la pregunta a mí, que cómo andaba yo. En fin, me hizo una serie de investigaciones y me dijo, bueno, pues hemos pensado, padre, que te vayas a Alemania. Bueno, yo no era padre, ya estaba de diácono porque ya había hecho el diaconado. Pero ¿cómo, padre? Pues yo, no, sí, es muy difícil Alemania, en fin. No, ¿cómo cree, padre? No, sí. Hemos pensado que te vayas junto con... Solo primero iba a ir solo, después pusieron otro compañero. Bueno, el chiste es que ahí me convenció. Yo le puse unas condiciones como para desanimarlo, pero no se desanimó. Me dijo, está bien, acepto las condiciones, pero con otra condición, que va a ser la lucha para salir adelante. Que todo salga bien. Pues sí, padre, bueno, pues le voy a echar la lucha. Pero si no me gusta, si no puedo, yo le voy a decir, padre Manuel, que me regrese a México, porque mis planes eran muy distintos. Y entonces aceptó las condiciones, yo acepté sus condiciones y ahí voy para Alemania. Háganme el favor, yo en Alemania, ¿qué va a hacer ahí? Pues bueno, empezó una nueva etapa de la vida, muy interesante, muy difícil, pero finalmente, pues poco a poco se fue dominando la cuestión de la lengua, porque es muy difícil, es una barrera enorme. Pero ya estando ahí con los compañeros, estaba el padre René, que ustedes conocieron, el padre René Allande, el padre José Ortega, estaba también el padre Jorge Gómez del Valle, el hermano Carlos González, en fin, una primera comunidad en Arnstorf. Éramos capellanes de monjitas ahí. Bueno, no les cuento todo esto. El chiste es que, bueno, empezó la aventura en Alemania. Y pues bueno, se fue dando porque va a aprender la lengua, en fin, etcétera, etcétera, y ahí va. El chiste es que duré como 13 años en Alemania. Después de eso, cuando vino, porque abrimos también la casa de Münster. Münster está al norte de Alemania. Estuve allí de párroco un tiempo. Y después vino la decisión de trasladarme a Estados Unidos. Y ahí voy yo para Estados Unidos. Yo todavía tontito, ¿verdad? Diciendo con mucha disponibilidad a los superiores, siguiendo el ejemplo del padre Félix, de que era muy obediente. Pues bueno, pues ahí yo también para allá, vámonos a Estados Unidos, de ahí voy para Estados Unidos, a California, a Oxnard, donde todavía atendemos la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En fin, entonces empezó una nueva etapa de mi vida. Entonces ahí pasé como 16 años en Estados Unidos. Y ya cuando dije, no, yo ya me estoy haciendo muy viejo y no quiero morir acá. Entonces yo ya pedí mi traslado a México por varias razones. Entonces finalmente se logró
que viniera a México. Y caí entonces en Guadalajara y de ahí pues síguele para León, después de León para San Luis, después de San Luis pues ahora te vas con Regios, a Monterrey. Y aquí me tienen, ¿verdad? O sea, es todo bueno. Así es que bueno, pues estoy aquí ya como asesor de aquí del Centro del Espíritu Santo. Y me da mucho gusto venir a con cierto temorcillo, ¿verdad? Porque yo sé que aquí los regios son muy exigentes en todo. Más las señoras, las mujeres, ¿verdad? Bueno, pues Señor, me encomiendo, ¿verdad? A tu auxilio. Ayúdame nada más. Y bueno, aquí estoy. Y una de las cosas que yo quiero darles las gracias desde un principio es por su apoyo espiritual, por la oración que tienen siempre, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Así en general, pero también, pues hay quienes se acuerdan del Padre fulano, el Padre fulano, y piden por ellos. Entonces, la oración de ustedes es muy valiosa para nosotros. Entonces, por eso, pues la quiero agradecer de antemano, ¿verdad? Porque tenemos un gran apoyo en ustedes. Y bueno, vamos a iniciar el tema. Más o menos qué horas son. Me van a ayudar. Cuando vayamos como en 45 minutos me dicen para ya empezar a aterrizar, ¿verdad? Porque el avión necesita aterrizar. Entonces me encontré con la gran sorpresa de que para estas charlas de formadoras y animadoras se las quieren dedicar a la figura del Padre Félix. Y entonces yo me quedé sorprendido. Los que querían oír del Padre Félix. Desde luego ya conocen algo, ¿verdad? Ya han oído hablar de él, por lo menos. Conocen su figura y la tienen enfrente. Entonces vamos a hablar algo de... Para los que no conozcan nada, bueno, pues vamos a tener que empezar un poquito del principio. Para las que ya conocen algo del Padre Félix, bueno, va a ser un poquito de repetición y tal vez con muchas cosas de novedad. Como para mí, pues han sido cosas de novedad, porque bueno, es mi padre fundador, ¿verdad? Y lo queremos mucho, pero a veces tenemos poca información sobre él, lo conocemos poco, conocemos algunas cosas generales, pero ya un poquito más en detalle, pues no lo conocemos mucho. A menos que alguien se haya interesado específicamente sobre él, pues sí vas conociendo más. Y no sé cuánto sea el interés de ustedes en conocerlo a él más de fondo. Yo me imagino, o quiero suponer, que sí tienen ese interés, ¿verdad? De conocerlo un poquito más de fondo, ¿no? Por lo menos tener una idea más clara. Después, creo que todo el año se dedica a conocer la figura del Padre Félix. Pues bueno, vamos entonces a empezar hoy con la primera sesión. No quiero correr mucho porque pues también no se trata de correr como en otros temas, sino de ir saboreando lo que vamos a ir conociendo de él y de ir disfrutándolo. Que también es imposible que una vez al mes, pues, es decir, ¿cuántas sesiones van a ser? Como 6 o 7, ¿verdad? Es imposible que conozcamos todo lo del Padre Félix en 6 sesiones. De manera que, pues, lo que alcancemos, eso lo vamos a ver. ¿Qué podemos ver de él? Bueno, pues, sobre todo, bueno, el lugar donde nació, donde se desarrolló, fue su juventud, es decir, sus años de escuela, cómo le entró el interés para ser un sacerdote marista, entrar con los maristas, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ver también un poquito a su doctrina. Entonces, unas 2 conferencias les voy a dedicar, las primeras 2, a ver un poco sobre los fundamentos de su vida, las bases de su vida que estuvieron en Francia. Después vamos a ver tal vez un video muy bonito, muy interesante de él. Y luego me gustaría dedicarme también a algunos aspectos de la doctrina del Padre Félix. Claro que la doctrina del Padre Félix, pues la tenemos sobre todo a través de Conchita. El Padre Félix recibió muchísimo de Conchita y es lo que nosotros más conocemos. Pero bueno, él traía también espiritualidad, traía también formación religiosa porque él fue un religioso marista. Entonces, ahí hay una mezcla, ¿verdad?, entre la espiritualidad marista que él vivió y la espiritualidad que Conchita le transmitió, ¿verdad? Entonces, él bebió de esas 2 fuentes, ¿verdad?, de los maristas y la fuente acá de la espiritualidad de la cruz a través de Conchita.
Y después ver algunas cuestiones doctrinales y me gustaría entonces también detenerme un poquito en la figura de su mamá y de su papá, que realmente a mí me ha sorprendido mucho porque yo realmente no los conocía mucho, pero ahorita que me he metido un poquito a leer un poco más, pues realmente me doy cuenta de las figuras de los papás de Padre Félix. Entonces, vamos a ver un poco de eso. De bibliografía, pues bueno, no sé si tengan algún libro por ahí del Padre Félix. Los más conocidos, ¿cuál es el que tienen? Yo soy Félix, este chiquito. Bueno, es el que yo no conozco. Aquí traigo algo de bibliografía. Son unos cuantos. Se trata de nuestro padre íntimo. Muy interesante. Después, también este que escribió el padre Rafael Ledesma, Formación a la experiencia de Dios, que ya lo han visto por lo menos en la portada. Los los volúmenes del padre Jesús Padilla, Jesús María Padilla, que fue superior general y que es un gran historiador y escribió 3 volúmenes de él, más la cuenta de conciencia, un resumen también de sus años de cuenta de conciencia y algunos souvenirs. Hay otros libros, desde luego. El padre Peñalosa también tiene un libro del padre Félix. En fin, es mucho material, ¿verdad? De manera que de ese material estoy recopilando yo lo más sustancial, lo más importante. Y desde luego después las cartas que escribió el padre Félix a mucha gente, ¿verdad? Muchas personas, incluso algunos también de los apostólicos que entraron con él, los de los novicios, en fin, porque él inició la apostólica allá en México. En fin, él tenía mucha correspondencia y hay una fuente muy grande de su doctrina y pues también de su persona, porque ya ven que cuando uno escribe algo, pues también uno comunica parte de lo que es uno, de quién es uno. Y entonces hay mucho material, de manera que no va a ser imposible abarcarlo todo. Vamos a ver aspectos esenciales, fundamentales e interesantes. Me parece una figura muy bonita y muy interesante que, como saben, está en proceso ya de canonización. De manera que a lo mejor cuando venga ya la canonización, ya ustedes tienen mayor conocimiento del Padre Félix. Aquí les vamos a dar un impulso para que después tengan ustedes interés personal y pueden conocerlo un poquito cada vez más. También en su estilo de vida y sobre todo las virtudes que él vivió, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Félix, era Félix Ruggier, el de Jesús, se lo puso él después. Vamos a ver cuánto. ¿Cuál fue la tierra natal del padre Félix? Bueno, obviamente Francia, porque toda su familia, es decir, todos sus parientes, sus abuelitos, sus papás, sus tíos, primos, etcétera, etcétera, amigos, todos compañeros, pues eran de Francia. Él nació ahí en Francia. ¿En qué parte de Francia? Pues en la Auvernia. La Auvernia, si ven ahí la fotografía, es esta parte, ¿verdad? Aquí, es Francia, el país de Francia. Esta es la Auvernia, que está un poquito casi al corazón, ¿verdad? Casi al centro precisamente de Francia. Por eso él decía, el padre Félix, que él había nacido en el corazón de Francia, en la Auvernia. Y acá más grande está esa parte de esta provincia de la Auvernia. Aquí vemos a Meiló, ¿verdad? Es la Auvernia, a veces le dicen en español Auvernia, o la Auvernia, en francés es Auvernia, ¿verdad? Desde el punto de vista geográfico, pues esta región de la Auvernia se sitúa en el corazón de Francia, ¿verdad? Este es el corazón de Francia. Comprende 2/3 partes de algo que le llaman el macizo central. Son una serie de montañas que corren por aquí, de esta parte, de esta región de la Francia. Entonces es una región muy montañosa, muy bonita, con muchos bosques. Es una región muy bonita, muy interesante. Es la región más montañosa de todo el país de Francia. De norte a sur, por el oeste, crecen los montes, los Doms, de norte, por esta parte, ¿verdad? Del oeste. Ahí están los montes, pegaditos a donde nació el padre Félix.
Uno de los montes más grandes, el Puy de Bueno, ya no lo vemos aquí. Bueno, no está realmente en el mapa, pero está por aquí así. Ahí está. Entre profundas cañadas corren muchos riachuelos, pequeños riachuelos, porque es una zona que también llueve mucho en esa parte de Francia. Sobre todo, pues en el invierno, pues llueve mucho y mucha de esa lluvia pues, se convierte en nieve, ¿verdad? Entonces, por eso neva mucho también en esa región, hay mucha nieve. Y de manera que cuando se disuelve la nieve, bueno, pues se forman todos los riachuelos por ahí, por todas partes. Y van a regar el río Allier. Ese río Allier es el que vemos aquí. Este de aquí es el río Allier, que corre de sur a norte. Corre de sur a norte porque desemboca en el norte de Francia, precisamente en el mar. Está esta parte del mar de Francia, es el mar acá arriba. Entonces corre de así el río. Pero ese río Allier se junta con otro río. Ese río Allier atraviesa la Auvernia de sur a norte y a su vez viene a enriquecer el caudal del río Loira, el río Loira. Ahí desemboca y el Loira entonces ya llega hacia el mar del norte. Pues, ¿qué encontramos en esa región? Y es importante que aunque no parezca de interés, pero lo que pasa es que muchas veces la región misma va formando parte de uno mismo. Uno se va envolviendo, ¿verdad?, en la región en que uno nace. ¿Sí? Y viene a formar también el carácter. No es lo mismo el carácter, el modo de ser de uno que nace en Alaska que uno que nace aquí en Monterrey, ¿verdad? O que nace más en el sur o en el desierto de Sonora. Pues son muy diferentes. ¿Por qué? Pues porque el medio ambiente va impregnándolo a uno, va constituyendo parte también de su carácter, lo va haciendo uno, el que uno es. Es decir, ahí se va uno formando, se va uno enriqueciendo. Pues bueno, esa parte de la Auvernia, hay muchos pinos, abetos, fresnos, robles, castaños, que se alternan con valles sembrados de trigo, de centeno o de avena, campos excelentes para pastura. Entonces, los auverneses pues se dedican mucho a criar animalitos. Por eso ahí había mucho ganado, porque había mucha pastura, mucho de qué alimentarse. Había muchos bueyes, desde luego vacas, ¿verdad? Corderos, carneros, como aquí en Monterrey. ¿Qué comen? Pues cabrito. ¿Por qué cabrito? ¿Por qué cabrito? Porque es lo que hay ahí, ¿verdad? Porque hay mucho criadero de animalitos, ¿verdad? Entonces, donde hay mucha animalito, pues también se come mucha carne, en fin, todos los productos derivados. Mucha leche por las vacas, en fin. Allá había muchos corderos, carneros, en fin, ese tipo de animales. El clima, pues es un clima agradable en el verano porque es una región muy montañosa, muy alta, entonces es muy verde, ¿verdad? Por toda la cantidad de plantas que existen ahí. Es realmente muy agradable vivir ahí porque está uno en medio de la naturaleza. En una ocasión me tocó a mí hacer un viaje junto con los que estábamos en Alemania. En aquella entonces, la comunidad se nos ocurrió hacer unas vacaciones, ir a conocer la tierra de nuestro Padre, decíamos, de Félix de Jesús, ya que tenemos la oportunidad de no estar tan lejos. Entonces nos fuimos a conocer en unas vacaciones esa región. Muy bonita, ¿verdad? Muy montañosa, muy verde, como les digo, mucho ganado. Pero obviamente cuando viene el invierno, pues también se pone crudo el invierno. Entonces, una situación para los auverneses, pues también que tienen que hacer frente a fríos, heladas, situaciones muy incómodas por la nieve, en fin. Pero con mucha abundancia, ¿verdad? Porque como hay mucha agua, pues hay mucha abundancia también. Hay terrenos de cultivo muy abundantes. Pues también hay grandes extensiones o terrenos semiáridos, algunos un poquito áridos, pero es raro encontrar, pero estamos hablando de Francia, pero sí se dan. Donde el trabajo, desde luego, se hace mucho más difícil, más duro, más crudo, más ingrato, ¿verdad? Para esos. Pero por todo esto, la mayoría de los habitantes de Auvernia
se dedican ¿a qué? Pues a la agricultura, a la ganadería. Eso es a lo que se dedican, son agricultores, son ganaderos. Y también, pues, negocios derivados de lo que ellos cultivan o de lo que ellos cuidan, como son los animalitos, pues la carne, pues carnicería, en fin, todos los derivados de esos productos. Y entonces una región, bueno, pues que no es tampoco tan pobre, porque un buen agricultor que tiene buenos terrenos y que siembra mucho, pues saca buen dinerito, ¿verdad? De lo que, de su trabajo. De manera que pues había hacendados, o digamos así, campesinos que vivían bien, ¿verdad? Con suficiente dinero, y otros que vivían un poquito menos, ¿verdad? En general, la familia del padre Félix era, digamos así, de una posición más o menos mediana. No tenían grandes extensiones, pero sí tenían sus buenos terrenos donde sembraban y cultivaban, y de ahí vivían. De ahí vamos a hablar un poquito de los elementos generales de la fisonomía del Auvernés, porque como decía, las regiones se impregnan, lo impregnan uno en su carácter, porque en cada país hay regiones con costumbres, con temperamento. Las costumbres nacen también de la vida diaria, entonces hay costumbres muy ligadas a la ganadería o al cultivo, ¿verdad? Fiestas, cosas que van haciendo de ahí. El temperamento se va también forjando en esas regiones. Como si dijéramos, bueno, ¿cómo son aquí los regiomontanos, los regios, en comparación de los del sur de Guerrero? Pues vamos a ver que los temperamentos son muy diferentes, ¿verdad? Incluso la lengua, el modo de hablar es distinto. Allá también en Francia era así, en regiones donde se hablaban dialectos, ¿verdad? No el francés, en francés se hablaba más bien en París, ¿verdad? En ciudades de más grandes, ¿verdad? Aquí realmente nosotros no conocemos, o no sé si ustedes conozcan algún dialecto. Acá más bien tenemos lenguas en México, como era el maya, como era el otomí, el náhuatl, son lenguas. Allá hay mucho más dialectos que lenguas, ¿no? Bueno, pues todas esas cuestiones, incluso geográficas, van dando una característica particular, incluso físicas, ¿verdad? Los auvernés, trabajo por su modo de ser, pues eran un poquito robustos, pero también características psicológicas, espirituales, sociológicas propias de cada región, que nos van distinguiendo. Incluso aquí es fácil distinguir por el acento quién es el DF, ¿verdad? De México, de la Ciudad de México, y quién es de Yucatán. Uno dice, no, pues por la forma que estás hablando, aunque hablemos el español o el castellano, pues tú eres de Yucatán, ¿verdad? No, acá los huerquillos que dicen uno, oye, huerco, pues eres del norte, ¿verdad? Entonces, norte y sur hay diferencias muy grandes, es decir, características peculiares, ¿verdad? De cada región. Pues así también en Francia. Y la cultura se va dando por todos esos aspectos. Por el estilo de vida, por las tradiciones de los auverneses. Eso estaban impregnadas de que, pues, del medio rural en que se vivía, del campesino. O sea, echa la cebolla en una bolsita. De los pastores. De rollo. Había muchos que Para se que no, quedaban si quieres, ponle la bolsita aquí para que no se te y ya nomás chum. Todo esto y la historia ahí, civil, la historia de Francia, muy impregnada también ya nomás lo vacías. Porque Francia se dieron varias guerras, acordémonos. No lo pongo a cocer porque lo voy a remojar. Francia intervino en muchísimas guerras, ¿no? Allá en Europa. Recordemos a Napoleón. Napoleón, el gran emperador, que se convirtió en emperador precisamente porque conquistó, venció en muchas batallas, ¿verdad? Y entonces todo eso impregnaba la vida, la psicología, ¿verdad? O si no lo vacías luego, franceses, también de los auverneses. Entonces, es una fisonomía inconfundible, son pues altos, robustos, fuertes, pero también tienen características psicológicas un poquito interesantes, son constantes, machacones, si los pongo a coser de una vez, constantes.
trabajadores, emprendedores, austeros, es decir, no eran muy dados, en algunas partes sí, a la riqueza y al esplendor, como era pues obviamente las ciudades como París, ¿verdad? Entonces, pues les gusta el esplendor. De hecho, nosotros acá en México vivimos un poquito el influjo de Francia, ¿verdad? De los esplendores de Francia y su arte y, en fin, los palacios y todo eso. En cambio, no, en la zona campesina eran mucho más austeros, ¿no? Incluso en su forma de vivir, pero sí eran impulsivos, rudos, francos, directos, ¿verdad? Un tanto ignorantes porque pues no había escuelas donde quiera, pero muchos de los campesinos pues no les interesaba mucho el estudio, les interesaba el trabajo, ¿verdad? Había mucha ignorancia en ciertas partes. Pero ahí en la región de Félix no tanto, sí había escuelas. Pero eran hombres honrados, sinceros, leales, rectos, valientes y también hospitalarios. Si yo les dijera, a ver, vamos haciendo un retrato de la fisonomía de los regios o de las mujeres regias de aquí, sería interesante sacar las características, ¿no? De cómo son ustedes respecto de otras partes, de otros estados. Yo creo que tendríamos un bonito retrato de cómo es la mujer, ¿verdad? La fisonomía de la mujer de acá del norte de los regiomontanos. Y nos encontraremos con cosas interesantes, porque ya de hecho, pues uno sabe que los del norte son también muy puntuales, les gusta la puntualidad, les gusta el compromiso, el trabajo, son muy dedicadas, también honradas. En fin, hay una serie de características muy bonitas, ¿verdad? De acá del norte, que en otras partes pues, no las encontramos. Y eso es lo que va haciendo, es decir, todo eso va haciendo a la persona, ¿verdad? Como es ella. Había en todos ellos una solidaridad un tanto mística, dice el padre Padilla, una solidaridad un tanto mística, como de carácter, pues, entre natural y que se fue dando también por la espiritualidad que ellos vivían. Realmente el Auvernés era muy religioso también, muy religioso, de tradiciones religiosas de fe católica. Y esa solidaridad mística procedía no tanto del dialecto que hablaban, que era el patuá, ni de la unidad de la provincia, sino de un mismo sentir, como de un espíritu que se va dando, ¿verdad? Cuando se van forjando las comunidades, los pueblos, hay como algo, un común sentir en todos, ¿verdad? Una relación directa, familiar, que se va creando, se va generando, en la comunicación, en el modo de ser, en el ayudarse, en el ser solidarios en las regiones, en los poblados, pues hay un mismo sentir, ¿verdad? Y ahí se va dando esa unidad, digamos así, de espíritu, unidad de un alma, de un espíritu que los animaba a todos y por el cual se conocían, se comprendían casi automáticamente. Pues también eso de pasar, pasa donde quiera, ¿verdad? Entre ustedes también se va dando como un sentir, ¿verdad? Como corre un espíritu, ¿verdad? De familia, de ahí hay algo que se va forjando, se va haciendo y nos va ayudando, pues vamos creciendo con eso, nos va siendo parte de nosotros mismos, ¿verdad? Ese espíritu. Pues así también con los auverneses había algo que los animaba, que se comprendían, se conocían casi así. Naturalmente. Pues bueno, si el padre Félix estaba en esa región, pues también compartía, y aquí tenemos la foto del padre Félix, ¿verdad? Que ya conocen en su modo de ser, un poquito su fisonomía, pues era la fisonomía de los varones que vivían en esa región, ¿verdad? Duros, amables, bondadosos. Bueno, también padre Félix se fue haciendo, desde luego, por la espiritualidad, porque también, pues dentro de la vida religiosa va adquiriendo uno otras características espirituales, ¿verdad? Que llamamos también las virtudes,
que lo van forjando a uno, lo van haciendo interiormente, psicológicamente, se va haciendo. Pues así era el padre Félix, poco a poquito, además de lo que ya traía de su familia, pues lo fue adquiriendo de la congregación a la que primero entró. Bueno, pues también, como les digo, pues eran hombres rudos porque también las guerras y los combates, las contiendas los hacían ser así, hombres rudos. Félix era pues francés y auvernés de nacimiento. También por su constitución física, que era robusto, era fornido, era alto de estatura, un poquito más que yo, más o menos, para darles una idea, un poquito más o menos por ahí. Dice de un pasaporte de 1930 que medía 1,72. Yo ando en más o menos 1,69, 1,70, o sea, un poquito más. Entonces era un hombre robusto, alto, pues más bien, ¿qué dirían ustedes? Más bien parecido, ¿verdad? Sí, que dirían, no, este hombre era un hombre trabajador incansable. En su aspecto varonil, pues tenía su mentón ovalado. Quienes lo conocieron, pues lo describen. Para Padilla, Jesús Padilla, pues describe, ¿verdad? También lo que lo conocieron, pues lo describen con su mentón ovalado, frente ancha, nariz un poquito romana, pues también cejas muy pobladas, es una característica de padre Félix, sus cejas muy pobladas, el cejón lo conocido. Pero bueno, pero un hombre amable, con una mirada muy viva y penetrante, pero también de carácter dulce y de modo de ser bondadoso. El padre Félix era bondadoso en su forma de ser. Tal vez ya lo traía por su familia y no tal vez, sino exactamente sus padres le inculcaron mucho ese carácter, ese modo de ser. Esa fisonomía la traía esa bondad. Y además también, bueno, por la cuestión religiosa, ¿no? Pero era emprendedor, pero también tenía perdón. Era un hombre obstinado. Todos tenemos algunas fallas, ¿verdad? Algunas formas de ser. No somos todos, pues, que diría, perfectos. Algunos más o menos llegan a la perfección, otros no tanto. Pero el padre Félix tenía su obstinación, ¿verdad? Pero eso le servía en algunas cosas y en otras cosas pues no le ayudaba tanto. Pero el padre Félix tuvo que sufrir mucho con este aspecto, ¿verdad? De su carácter. Pero un hombre organizado, un hombre práctico en todo eso. En una de sus cartas a uno de sus correligionarios, el padre Félix le decía, qué testarudo soy. Él mismo se daba cuenta, qué testarudo soy. Dispénsame, le decía. Soy auvernés, de pura sangre. El padre Félix lo reconocía. ¿De dónde le venía esa testarudez, esa obstinación? Pues de ahí, de esa región. Porque pues también se hacían así, porque había que luchar en la vida, ¿verdad? Ser entrones y machocar, es decir, constantes, pertinaz, ¿verdad? Entonces, Félix se reconocía así, soy testarudo, de pura sangre, porque de ahí me viene. El mismo padre Félix decía que tenía temperamento sanguíneo. Sanguíneo. Bueno, eran... en aquel entonces, bueno, no se conocía mucho la psicología tampoco. Pero algo sí había, se hacían diferencias entre caracteres. Y él describió su carácter en una de sus conferencias que le dio a los novicios sobre los temperamentos humanos. El padre Félix lo hizo por educar, ¿verdad? Por formar a los primeros novicios. Entonces daba unas conferencias sobre el carácter, por el temperamento, el modo de ser. Porque bueno, pues también le gustaba al padre Félix como estos aspectos del ser humano. Y él lo reconocía en sí mismo. Y él decía, los sanguíneos son francos,
e impulsivos. Así era el padre Félix. Era un hombre franco, directo, pero también impulsivo, como era obstinado también. Y él decía, es muy bueno ser impulsivo, pero consultando. Solo estos hacen algo en el mundo, los que consultan, no los impulsivos, sino los que consultan. Pero deben consultar, agregaba, porque lo que más les falta es la prudencia. Un impulsivo a veces no tiene prudencia porque actúa por impulsos, ¿verdad? Por instintos, inmediatamente. Y entonces cuando actúan así, si no consultan, pues la pueden regar, como decimos, ¿verdad? Se pueden equivocar. Entonces el padre Félix tenía ese defectillo también. No solamente obstinado, sino impulsivo, y a veces no consultaba. Incluso creo que nuestra madre Conchita le hizo ver ese defecto que tenía que corregir. Entonces tenía el padre Félix que corregir su impulsividad. ¿Con qué? Pues con consultar para adquirir más prudencia, una virtud. Él decía, solo los chiflados prudentes, es decir, los que consultan, hacen algo. Los demás la van a regar y no van a hacer nada. Cuidado con los impulsivos que no consultan. Afortunadamente tienen coordinadores muy prudentes, que sin consulta. Y yo creo que es una cosa que podemos nosotros empezar a sacar de ahí, ¿no? De esta enseñanza del padre Félix. Él iba enseñando así a los novicios a forjarse, a formarse en su carácter, en su modo de ser. En otras palabras, le estaba diciendo, bueno, si hay alguien entre ustedes que es así, es mejor que consulte, que no se deje llevar por sus primeros impulsos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por consultando pueden tener mayor información y pueden hacer las cosas mejor. Ser impulsivo no era para el padre Félix un defecto muy grande, pero era defecto cuando no se consultaba. Porque ser impulsivos es bueno, es también una cualidad, ¿verdad? Es decir, como ser primarios. Tengo la idea, tengo ¿no? Quiero hacer esto y ahí van, inmediatamente. Y se lanzan a hacerlo. Y al estarlo haciendo se dan cuenta, pues que habían ignorado otros aspectos de eso que estaban haciendo, entonces se equivocaban, ¿no? Por eso el padre Félix, teniendo la experiencia personal, les decían, adquieran la prudencia. Es decir, consulten primero para que después, cuando hagan algo, lo sepan llevar, lo sepan sacar bien. Consultar. Yo creo que ustedes como mujeres, como madres de familia o como esposas, deberán de aprender también esto. No sean impulsivas, que muchas veces también hay muchas señoras con muchas cualidades. Pero también puede aparecer este defecto de la impulsividad, ¿verdad? Lo quieren hacer inmediatamente, sin consultar. Después empiezan a tener problemas porque el esposo dice, ¿por qué no lo consultaste? ¿Por qué no me lo dijiste a mí antes? Lo hubieras platicado. Ya ahorita ya las metiste. Ya después hay que pedir perdón, ¿verdad? Entonces hay que crecer en la otra humildad, en la otra virtud, en la humildad, decir, pues sí es cierto, me equivoqué por ser impulsiva. Consulté una vez, le pasó eso a una cuñada que está allá en Villahermosa, en Tabasco, también es de esas impulsivas. Y entonces le llegó una llamada por teléfono. Le dijeron, miren, tenemos a su hijo, estaba estudiando medicina, tenemos a su hijo y lo tenemos secuestrado. De manera que si no pone 10,000 pesos en esta cuenta de banco ya inmediatamente, pues no va a saber de su hijo, no va a saber más de su hijo. No, pues ella, imagínense, como mamá, pues, entró en la impulsividad y fue inmediatamente al banco, llevó su tarjeta y escribió el número de la cuenta de banco donde tenía que poner ese dinero, fue y puso el dinero. Y regresó. Y cuando regresó a la casa, estaba mi hermano, su esposo. ¿Y por qué andas así? ¿Qué te pasa? Pues es que me hablaron y que tenía que poner 10,000 pesos en esta cuenta de banco, porque si no, que tienen secuestrado a Ernesto, era su hijo.
Y si no, pues que ya no volví a ver. Entonces me dio miedo y fui ahí y pagué el dinero. ¿Y pagaste? Sí, sí pagué. ¿Cómo? ¿Por qué no me preguntaste nada? Pues es que la vida de Ernesto. Entonces mi hermano agarró el teléfono, le llamó a su hijo, lo encontró en el hospital que estaba dando servicio. Oye, ¿cómo estás? Yo bien, no pasa nada. No, no pasa nada. Oye, porque aquí nos llegaron una llamada que te tenían secuestrado. ¿Secuestrado? No, yo estoy bien aquí. Y entonces fue cuando mi hermano le dijo a su esposa, ¿por qué no consultaste? ¿Por qué no platicaste? Podíamos haber resuelto el problema sencillamente con una llamada por teléfono. Pues sí, a propósito pues de la impulsividad de los que no consultan. A su temperamento sanguíneo atribuye a él, en gran parte, su vocación de misionero, él decía el padre Félix. ¿Por qué? Porque son generosos los impulsivos, se entregan, se dan y no se lo vuelven a tomar, la generosidad, porque sí, obviamente la vocación de misionero, como era entonces, y ahorita todavía, en cualquier tipo de vocación, se necesita la generosidad, es decir, la entrega, ¿no? Entregarse sin después retomarlo, sin pensar, sin decir, bueno, pues a lo mejor no se entregaba. Así era el padre Félix también en su impulsión, en su carácter, de entrega total. En una de sus memorias escribió en cierta ocasión, yo pensaba ser médico y una vez fue un sacerdote al colegio donde yo estudiaba y preguntó si algunos querían irse con él. Y solo yo, de 400 que éramos, levanté el dedo, dice la mano. ¿Y saben por qué? Porque fui impulsivo, decía el padre. Porque fui impulsivo. Los sanguíneos, añadía él, perdonan fácilmente, son afables, tienen ideales muy elevados, son abnegados, se olvidan de sí mismos para darse a los demás. Entonces el padre Félix se consideraba eso, sanguíneo e impulsivo, ¿verdad? También, como buen francés y de sangre gala, son los galos los que viven en esa región, tenía la claridad de pensamiento. Pensaban claramente, no se confundían, no andaban con muchas. Tenía facilidad de palabra también el padre Félix. La gracia de la persona que sabe narrar, que sabe hablar, ¿verdad? Eso también lo tenía como característica el padre Félix, era una de sus cualidades. La distinción de presencia, era un hombre distinguido, alto, robusto, más o menos, de buen ver, dirían, ¿no? Había cortesía y finura en su trato y poesía poseía de sobremanera la sensibilidad del corazón. Era un hombre tierno, de buenos sentimientos de corazón. Yo diría todo un don Juan Tenorio, ¿verdad, padre Félix? ¿Por qué? Pues porque poseía muchas cualidades, aunque tenía también sus defectos, pero poseía esas cualidades, un hombre de un trato muy fino, ¿verdad? Todo lo cual pues fue influyendo mucho en las relaciones con obispos, con sacerdotes, con gente de la política, con muchos otros que se allegaban a él para apoyar sus iniciativas y sus proyectos. Vamos a ver un poquito más adelante cómo él influyó muchísimo en su forma de ser, en su temperamento, en muchos proyectos, incluso como militar. Él también fue nombrado de un rango militar muy grande. Lo vamos a ver más tarde. Pero bueno, ese modo de ser del padre Félix le abría muchas puertas y le servía mucho para que lo ayudaran en sus proyectos, en lo que él tenía en mente. Por ejemplo, los Greville, que ayudaron mucho a las obras de la cruz. El señor Greville era un inglés diplomático, era un ministro plenipotenciario de alto nivel, y quedó también fascinado con la forma de ser el padre Félix. Se llevaban muy bien, realmente. Entonces, esa forma de ser de Félix le ayudó a realizar muchas cosas.
Y yo diría, miren, aquí tenemos una fotografía del padre Félix con la familia Greville, el señor, creo que se llamaba Jorge, señor Greville. La señora con su sombrerote, ¿verdad? O sea, la Pompidou, enorme. Pues eran de sociedad, ¿verdad? De mucha sociedad. Y sus dos chiquillas, sus dos hijas, muy probablemente esta foto fue tomada cuando ellas hicieron la primera comunión, el padre Félix se las dio, la primera comunión de dos niñas. Pero fue el señor Greville, o la familia, fueron grandes bienhechores de la congregación. Gracias a ellos, las obras de la cruz se llevaron a cabo también, como Monseñor Ibarra, ¿verdad? Que tenían un gran interés en estos proyectos de características de tipo religioso. Entonces los Greville le dieron mucho dinero al padre Félix para hacer fundaciones, ¿verdad? Inclusive para hacer viajes entre Europa y América y acá en México, para que salieran adelante las obras de la cruz, los proyectos de fundación. Y obviamente la forma de ser del padre Félix de Jesús, eso ayudaba mucho a conquistar otras personalidades a que lo apoyaran. Bueno, pues son como unos pinceladas, digamos así, de la fisonomía del padre Félix de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no solamente hay que conocer el exterior, lo externo, sino lo interior, que es más importante. Entonces, estos elementos los he querido incluir para que vayamos conociendo no solamente la fisonomía exterior, sino la fisonomía interior, ¿verdad? De sus cualidades, de su forma de ser, de su temperamento, que él vivió y fue bebiendo, en primer lugar, pues de la familia, ¿verdad? De sus padres, después también de la congregación de los maristas, pero también muchas características personales que uno lleva ya de nacimiento también, porque cada uno de nosotros traemos ciertas características de nacimiento. No somos igualitos todos, hay quienes son muy amables, hay quienes somos de carácter muy agrio, ¿verdad? Hay quienes son de una manera o son de otra, unos muy caritativos, otros, como decía el padre Félix, de carácter sanguíneo, ya muy impulsivos. Bueno, son nuestras características. Y yo pienso que con ocasión de esta figura del padre Félix, podríamos decir nosotros, bueno, ¿y cómo soy yo? Puedo dar unas pinceladas de mi forma de ser, de mi modo de ser, de quién soy yo, de cómo me distingo, cuáles son mis características personales, no solamente las físicas, sino las interiores. Si les pusiera ahorita a hacer por ejemplo, un ejercicio, a ver, descríbete a ti misma, ¿qué pondrías? ¿Cómo eres? ¿Te conoces? Porque eso es parte, pues, de algo importante de nuestra formación, de nuestro crecimiento. Conocernos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Porque hay muchas cosas que se nos van. Hay muchas cosas que nosotros no notamos, que otros sí notan. Y a veces vivimos en la ignorancia pensando que somos nosotros lo máximo, cuando en realidad no tanto. A mí me ha pasado. Ya me pensaba, uy, no, pues realmente no tanto. Bájale un poquito el volumen, Ricardo. No eres tampoco lo máximo, ¿no? Es una persona con tus defectos, conoce tus defectos también. No te pienses, no hagas ilusiones, porque hacemos un cuadro, ¿verdad? Ficticio de nosotros mismos que concuerda en algo con la realidad y muchas veces no, porque nos volvemos ciegos. Hay áreas ciegas en el conocimiento de nosotros mismos. Yo creo que ustedes son formadoras, bien animadoras, de tal manera que sería una cosa muy bonita que también no solamente conozcan a quienes tienen ustedes ahorita a su cargo, ¿verdad? Que les dan formación, sino conocerse a sí mismas. ¿Cómo soy yo en mi modo de ser? A lo mejor tengo que corregir algunas cosas, a lo mejor tengo que bajarle algunas rayitas, ¿verdad? Porque las tengo muy altas. Bájale un poquito el volumen, no le pongas tanta crema a los tacos. Sí, eres buena,
pero en otras cosas tienes que corregir. El padre Félix tuvo que darse cuenta de eso, Ya, que ya tenía te que digo. corregir Ay, ya me defectos. salió que. Él traía por muchos años, que hasta después se va dando cuenta, Aquí pues está. que a veces no era lo A que ver, él ¿por qué no se ve pensaba. el padre? Tenía que corregir, por ejemplo, su obstinación, Está oyendo. Pero está o en su qué, impulsividad. pero está Tenía en que qué, corregir. Facebook, Yo creo que es buena oportunidad de hacer eso, un te ejercicio de, conectaste a a ver, Zoom. piénsenle hoy, y atrévanse a escribir un poquito, ¿cómo soy yo? Le puse ¿Cómo me algo, pero conozco? no sé qué. Y luego después consultar, dice el padre Félix, a ver si es cierto que tú eres así. A ver, pregúntale a tus hijos, a tu esposo, oye, ¿cómo soy yo? Aquí tengo la lista, un listonón de cualidades. Oye, pues sí está muy bien este y este sí, pero este no. Pero además, ¿dónde están tus defectos? Ah, pues que no tengo ninguno. Que no tienen ninguno. A ver, que hagan ellos la lista. Y ahí sí es un listonón, tal vez, ¿no? Bueno, es bueno porque así nos conocemos y nos vamos descubriendo a nosotros mismos lo que también nosotros podemos o debemos corregir. Muy bien. Muy probablemente Félix se sentía muy orgulloso de sus antepasados. ¿Por qué? Pues nacidos en la Santa Auvernia, porque muchos historiadores le han dado a esta provincia ese título de la Santa Auvernia. ¿Por qué? Pues porque ahí se originaron muchos santos y santas. Hubo algún historiador que escribió, entre las provincias de Francia, la Auvernia es una de las que han dado más santos a la iglesia. Fíjense. Ha dado 240 santos y santas. Incluso el padre Félix hizo un enlistado de los santos y de las santas de esa región. Y entonces encontraron pues que hay muchísimos, ¿verdad? Que han ido dando grandes figuras de santidad a la iglesia, provenientes de ahí de la Auvernia. Entre ellos 48 obispos, santos de la diócesis de Clermont. El mismo padre Félix hizo esta lista de todos estos santos, encabezada por San Austremonio. ¿Habían oír de Austremonio? Ah, bueno, fíjense. Austremonio era el patrón de esa provincia. Ese santo había nacido ahí, Austremonio. Está rarito el nombre, ¿verdad? Apóstol de la Auvernia y primer obispo de Clermont, martirizado en Issoire. Issoire es un pequeño población cerca de Mello, donde nació nuestro padre. A la lista de obispos de Clermont le sigue la de otros santos más conocidos, monjes, ermitaños, vírgenes, viudas y mártires, cuyas vidas seguramente el padre Félix había estudiado con mucho interés. Claro, el padre Félix se interesaba también por esas vidas de los santos. ¿Por qué? Porque ya bullía en su interior también un deseo profundo de llegar a la santidad de jovencito. Dios le había puesto también ya en su corazón ese impulso hacia la perfección, hacia ser santo. Y entonces por eso se interesaba mucho en conocer la vida de los santos, en analizarlos, en verlos, sus cualidades, sus virtudes, para copiarlas. Y así es como se va haciendo uno, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los santos o esas figuras van siendo como ejemplares. Así como nosotros ahorita, ¿verdad? Con algunos santos que conocemos, nos van ayudando, van siendo un modelo, ¿verdad? Algo a imitar, que nos puede ayudar a orientar nuestra vida hacia ese fin de la santidad. Así era el padre Félix. Entonces los había estudiado con mucho interés y con cariño. Sus padres y también los sacerdotes con quienes convivió le enseñaron a apreciarlos y a valorar todas estas figuras de santidad. Por eso él se iba nutriendo también, ¿verdad?, de esas historias de los santos. Él iba nutriendo su espíritu, lo iban forjando, lo iban ayudando a buscar ese camino de entrega en la vida religiosa, la vida sacerdotal.
la Santa Auvernia. Se distinguía entre otras regiones porque ahí en Clermont fue muy célebre un concilio, el concilio de Clermont, y fue celebrado allí el año de 1095, en donde empezó una gran aventura. Bueno, aquí gran aventura, uno podría decir, ¿cómo que gran aventura? Pues sí, ahí se iniciaron las cruzadas, fíjense, ahí en Clermont, en el centro de Francia, en la Edad Media. Porque hubo un concilio y una vez terminado el concilio, el Papa Urbano II quiso hablarle a la multitud ahí de una gran necesidad. Una multitud de muchas clases sociales obviamente estaban ahí congregados por el concilio, entonces él con su presencia los había congregado ahí. Pero aquella aglomeración, aquella multitud de gentes, pues no cabía en una iglesia, en ningún templo. Entonces él los reunió a todo este gentío y los congregó en una plaza, en una llanura que se encontraba fuera de las murallas del castillo de la ciudad. Y les expuso la triste situación en que se hallaba la ciudad de Jerusalén y el Santo Sepulcro, que estaban bajo la potestad de los moros. Los moros habían conquistado Tierra Santa. Y entonces estaban, como quien dice ahí, aprisionados. Entonces el Papa Urbano II ahí empezó a convocar las cruzadas. Los invitó a formar parte de una cruzada de liberar, ¿verdad? El Santo Sepulcro y todas lo que era Jerusalén, librarlas de este mal del enemigo, ¿verdad? Y entonces, ahí ganó muchísimos adeptos. ¿Por qué? Porque les echó un discurso muy ardiente y los exhortó a poner fin a las luchas fratricidas de cristianos contra cristianos y a reservar sus ímpetus guerreros, ¿verdad? Toda su energía para ir a liberar a sus hermanos de Occidente y conquistar la Tierra Santa, porque había sido profanada por los fieles musulmanes. Entonces, morir por esa causa, por esa sagrada empresa, era morir por Cristo, como quien dice, ser mártires. Pues imagínense, ir a morir de mártires, pues eso atrajo mucho la atención y levantó muchos ánimos, decir, pues vamos a armar aquí una cruzada para liberar esos santos lugares. Y lo consiguió. Además les decía que con la muerte iban a quedar perdonados todos sus pecados. Además que el que moría iba derechito al cielo. Entonces si se enlistaban y morían, quedaban realmente como que tenían ya el derecho a entrar al cielo. Pues imagínense con eso, pues hubo muchos que dijeron sí, vamos. Y entonces asumieron esa causa. Esa invitación del obispo, del Papa Urbano, perdón, del Papa, fue inmediata y generosa. Dicen que fue indescriptible el entusiasmo que se apoderó de todos aquellos oyentes. Un grito inmenso brotó de todos ellos. Deus lo volt, Deus lo volt. Dios lo quiere, Dios lo quiere. Y porque Dios lo quiere, bueno, pues órale, a todos. Y se enlistaron. Entonces fueron innumerables todos aquellos que hicieron un voto de marchar a Palestina a luchar contra los enemigos de la iglesia. Oigan, pues enemigos de la iglesia, hay que defender la iglesia y hay que defender los santos lugares, ¿verdad? Liberarlos. Entonces cuentan que inmediatamente cosieron sobre sus hombros cruces de tela roja. Tela roja. Y tomaron el clamor de la multitud como la consigna de aquella empresa. Dios lo quiere. De ahí empezaron a llamarse cruzados, porque traían la cruz en la espalda y después ya le pusieron ahí en sus pechos. Bueno, conocemos algo de eso, ¿verdad? Pues ahí empezó las cruzadas en Clermont, es decir, en Francia. Ya es hora, ¿verdad? Imaginemos entonces, pues el padre Félix traía en su mente, en su espíritu, todo eso, ¿verdad? Esas historias, esa historia de los franceses, de los auverneses, los traía consigo. Era un hombre también que traía como ese carácter, ese deseo. Yo me imagino que cuando Conchita le empezó a hablar de las obras de la cruz,
Él dijo, pues otra cruzada santa, ¿verdad? Una cruzada por Cristo, Cristo sacerdote, ¿verdad? Además que se van a llamar sacerdotes de la cruz. La congregación iba a ser sacerdotes de la cruz. Pues cruzado, pues yo quiero que sea cruzado, ¿por qué no? Bueno, vamos a pararle aquí, después vamos a seguir. Creo que nos dejan algunas cosillas por ahí interesantes, ¿verdad? De la forma de ser de Félix, de su interior, de cómo se fue forjando él interiormente, de dónde vienen sus raíces, porque fíjense que es interesante cuando nosotros hacemos o recurrimos a nuestras raíces, a nuestro antepasado, que nos interesa, obviamente. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Quiénes son mis antepasados, mis abuelos, mis bisabuelos? ¿De dónde vengo? Empezamos a encontrar cosas muy interesantes, características de la familia, que van impregnando la familia, ¿verdad? En su modo de ser. Y nos vamos reconociendo porque vamos encontrando nuestra identidad. Pues sí, el padre Félix encontró su identidad de esa manera igual, ¿verdad? En el conocimiento de sus antepasados, de sus padres, de forma de ser, de su cultura, de todo eso, del medio que lo rodeaba, eso fue forjando el modo de ser del padre Félix. Muy bien. ¿Alguna cosilla que les quede más o menos claro? ¿Sí? Bueno, espero que de algo nos vaya sirviendo en torno a Félix de Jesús, ¿verdad? Creo que vamos a ir agarrándole por ahí el sabor a su figura, ¿verdad? En gran parte es del padre José María Padilla. Él fue un gran historiador y se metió mucho a conocer la vida del padre Félix. También del padre Rafael Ledesma, también él tiene cosas interesantes. Y los otros también que escriben sus memorias y sus experiencias con el padre Félix. Pero esos 3 volúmenes son muy interesantes, incluso históricamente. El padre José María Padilla. Jesús María Padilla. Y hablando entonces también de las virtudes que vamos viendo, traje también una lectura por si alguien se interesa en leer algo en esta línea del crecimiento espiritual hacia la santidad, porque es la vocación que tenemos hacia la santidad, de cómo se va forjando uno, es decir, qué es lo que uno tiene que hacer. Yo leyendo un poquito la cuenta de conciencia hace como unos 4 años, 3, 4 años, me encontré con un texto que me llamó mucho la atención de Conchita, que decía que se quedó sorprendida de ver, de conocer cómo era su alma. Su alma. ¿Alguien de ustedes ha visto su alma? Pues cómo vamos a ver el alma, ¿verdad? Pues es algo, en primer lugar, es invisible porque es algo de espíritu, es un ente espiritual. Y en segundo lugar, pues tendríamos que interiorizarnos, ¿verdad? Aunque tenemos ya muchas experiencias del alma, no nos hemos dado cuenta, pero sí las tenemos. ¿Por qué? Pues porque el alma es parte integral de nuestro ser, de nuestra vida. La parte más noble, la más interior, la más grande. Y eso no lo conocemos y está en nosotros. Es parte de nosotros. Somos más alma que cuerpo. O somos cuerpo y alma. Y entonces Conchita tuvo la experiencia de que Dios le concedió esa gracia de conocer su alma, de verla. Y quedó muy sorprendida Conchita. Y entonces dice, caray, nunca había pensado en la grandeza de mi alma, en cómo es. Y entonces me llamó la atención esa expresión de Conchita y empecé a estudiar, a ver qué más dice Conchita del alma. Y me quedé sorprendido yo también de ver cuántos textos se refieren al alma, a su alma, al alma de Conchita, a partir de las experiencias y a través también de lo que el Señor le decía. Hay una gran cantidad de textos que nos van descubriendo quiénes somos en realidad nosotros, cómo estamos hechos, cómo estamos constituidos. Y realmente conocemos poco del alma, es decir, nos conocemos poco. Vemos el exterior porque nos vemos todos los días en el espejo, en la figura y nos admiramos, ¿verdad? Qué bonita estoy, en fin, no. Soy un dechado de virtudes, de un modelo, ¿verdad? ¿Por qué no me eligieron reina de México?
pues conocemos el exterior, pero en el interior no lo conocemos. O de repente sí nos damos cuenta por algunas cosas, algunas virtudes. Bueno, pues resulta que haciendo un estudio sobre el Conchita habla del alma, resulta que poco a poco el Señor en su pedagogía le fue enseñando quién era ella interiormente. Le fue enseñando algunas virtudes. Y finalmente le dice a Conchita, porque Conchita quería que el Señor viviera en ella. Y entonces dijo, pues es tu palacio interior, yo quiero vivir en tu palacio, en el palacio interior, pero lo tienes que decorar. ¿Cómo decorar? Pues sí, lo tienes que decorar, pero ¿cómo se decora? Con virtudes. Con virtudes. Y eso es la base también de la santidad, la vivencia de las virtudes. Como aquí el padre Félix también descubre que había que ser prudente, la prudencia es una virtud, ¿verdad? Pues bien, el estudio me llevó a encontrar una cosa muy interesante, la relación entre cómo están las virtudes o dónde se, digamos así, de dónde nacen las virtudes, cómo nacen las virtudes y cuáles son las virtudes que uno tiene que vivir, que forman parte del proceso de santificación, de santidad, que a veces las conocemos pero no pensamos. Y entonces me di cuenta de que el Señor la llevó por ese proceso de la vivencia, de la experiencia de las virtudes, y de cómo se va decorando el alma con virtudes, porque al Señor, como es el rey, le gusta vivir en un palacio interior, que esté decorado con virtudes. Entonces eso motivó mucho a Conchita a buscar las virtudes para regalárselas a Jesús, que vivía en su palacio interior. Por eso, el resultado de ese estudio es este libro que se llama Palacio Interior, precisamente. Y entonces, después de eso, el Señor le dice, ahora sí, escribe el librito que se llama Las Estaciones del Alma. Las Estaciones del Alma. Que es como las estaciones en verano, otoño, invierno, etc. Pues el alma también transcurre por estaciones. A veces está en el verano, a veces en el invierno, a veces en el otoño, a veces andamos. Pues sí. Entonces es una comparación para decir que la vida de la santidad pasa por esas estaciones. Puede estar en el verano, después puede pasar el invierno, del invierno viene la primavera. Es una comparación muy bonita que aparece ahí en la doctrina de Conchita. Entonces, realmente ese tratadito lo escribió ella prácticamente cuando hace todo el recorrido de ciertas virtudes que le pide el Señor, que le descubre el Señor, que incluso el padre Félix hizo el tratado de vicios y virtudes, que ustedes conocen. Bueno, pues está en la cuenta de conciencia, pero Conchita no escribió el tratado, no lo sistematizó. Vino a ser padre Félix el que con sus conocimientos sistematizó y descubrió que había 12 grupos de virtudes y 12 familias de vicios correspondientes, es decir. Y entonces escribió el libro de vicios y virtudes, el padre Félix, pero están en la cuenta de conciencia disgregados ahí, porque así lo fue haciendo el Señor. Y finalmente vino a este tratadito chiquitito de las estaciones del alma. Pues todo eso es un conjunto muy bonito que uno puede descubrir cómo hacerle para caminar en la vida de santidad, eso para avanzar. Las virtudes, cosa tan sencilla, pero tan difícil porque hay que vivirlas, hay que saber vivirlas. Bueno, lo traje por si alguien se interesa en adquirir este librito que se llama Palacio Interior, es un estudio, y van a encontrar textos porque todos son puros textos de Conchita. Yo lo que hago es simplemente una introducción y le hice una especie de, pues, de estructura para que se vaya conociendo en torno al alma. Realmente no es un tratado de las virtudes ya están escritas, pero me enfoqué en lo que es el alma humana para descubrirnos a nosotros mismos. Y entonces, obviamente, ahí salen las virtudes, por eso también hay una parte que trata sobre las virtudes. Y finalmente, al final del libro, hice un resumen sobre este volumen chiquito de las estaciones del alma. Hay un resumen que creo que viene a completar muy bien la idea. ¿Por qué? Pues porque dice el Señor que el alma para nosotros
es la parte más íntima y la más noble en el ser de la criatura. La más íntima y más noble en el ser de la criatura. Y yo me he quedado sorprendido con tanto texto de nuestra Madre Conchita hablando sobre la estructura misma del alma. Uno dirá, pues el alma es algo hueco y vacío. No, se equivocan. No es algo hueco y vacío. El alma tiene una estructura interna y eso lo experimentó Conchita, lo vio Conchita. Eso se me hizo un estudio muy interesante. Si a alguien le interesa, está ahí para su disposición. Gracias. Bueno, entonces, gracias. Entonces, dentro de un mes nos vemos. ¿Qué les parece si les dejo la tarea de ir descubriendo a ustedes mismas, haciendo un poquito, ¿verdad? Una lista de sus virtudes, de sus cualidades, pero también de algunos defectillos por ahí que tienen que empezar a corregir, señoras, queridas chicas. Bueno, muy bien, gracias, muy amables.